Hora de la mañana quiero darle la bienvenida, ya nos acompaña también vía Skype el doctor Washington Alemán, médico infectólogo. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenos días, Liz. Agradeciendo por su invitación. No, usted por acompañarnos, doctor. Bueno, van a cumplirse 2 meses desde que el país y otras partes del mundo entraron en un proceso de cuarentena, de aislamiento, debido a esta pandemia del COVID-19 y que ahora pues comenzamos a cambiar de fase, y como lo decía, no solamente acá en nuestro país, sino que vemos que lo mismo se replica en otras partes del mundo, en otros países, y ya comienzan a pasar a una fase de distanciamiento social y productivo, a bajar esas restricciones. Pero quisiera empezar esta entrevista haciendo un análisis. En estos 2 meses, ¿cómo ustedes, quizás desde la parte médica, han podido ir evaluando el desenvolvimiento de este virus, del coronavirus? Bueno, yo creo que esta es una pandemia que en todo el mundo hemos visto que tiene comportamientos totalmente diferentes. En el país, incluso dentro del país, las diferentes ciudades tienen un comportamiento diferente. Por ahora lo que podemos decir es que se ha podido bajar la velocidad de la epidemia con relación a sus inicios. Y hay algunos objetivos claros que el país ha tenido, como es el disminuir la mortalidad y tratar de mejorar lo que es la mitigación y la contención a nivel de la población. Que esto no significa que ya hemos logrado el éxito, porque lo importante aquí para adelante es tratar de poder mantenerse y evitar que existan nuevos aumentos de casos o nuevos rebrotes. Ahora, en el caso de Guayaquil, ayer circulaba información de que ayer, 10 de mayo, es el primer día que se registraron 0 muertes en torno a esta pandemia, lo que se constituiría en una buena noticia para Guayaquil, al menos que ha sido la ciudad más golpeada. Pero si analizamos lo que ha pasado en estos 2 meses, no solamente acá en la provincia del Guayas o en la ciudad de Guayaquil, sino a nivel de país, ¿cuánto hemos logrado quizás en torno a este virus o cuánto nos falta por lograr? Mira, yo creo que todavía esta es una enfermedad nueva. En el mundo llevamos alrededor de 4 meses conviviendo con ella. Todavía creo que tenemos muchas preguntas por responder. Creo que han habido muchos avances en conocer la enfermedad, en conocer al virus, en tratar de conocerlo clínicamente para poderlo manejar mejor. Pero lastimosamente sigue siendo una enfermedad que no tiene curación. Sigue siendo una enfermedad que todavía es impredecible dentro de grupos, probablemente a quienes puede afectar más. Sabemos que los grupos vulnerables son los más afectados, pero no todos los vulnerables se afectan por igual, ¿no? Tenemos personas mayores de 60 años que se han recuperado bien, y por el contrario tenemos personas de 40, 50 años que en teoría deberían de ser grupos menos afectados, que muchas veces han sido también muy golpeados, ¿no? Ahora, si bien quiero analizar un poco lo que sucede acá en Guayaquil, la semana pasada la alcaldesa decía que aún falta un 66% alrededor de la población que no se ha contagiado, es decir, hay un 33% que sí ya se ha contagiado de COVID-19, pero es alta todavía la cifra de personas que no han tenido vinculación con este virus. Ante eso, ¿cuál es el riesgo, no? Una vez que ya estamos, si bien es cierto, con semáforo en rojo, ya hay un incremento de actividades en la ciudad de Guayaquil, ya hay un incremento del movimiento en la ciudad de Guayaquil debido a la necesidad que hay de una reactivación económica también. A ver, yo creo que el dato de los estudios que se denominan cero prevalencia, si bien es cierto, son importantes, pero tiene que quedar claro que es una variable más de las muchas que tenemos que utilizar para ir poco a poco saliendo de lo que actualmente son las cuarentenas e intentando cambiar de semáforo. Lo de Guayaquil, hay varios trabajos, hay varios estudios que ahora se conocen, tanto privados del Ministerio de Salud, que se calcula que alrededor del 50% de la población ha estado en contacto con el virus. Y bien es cierto, eso nos da una idea de la magnitud, cómo se ha comportado. No es la única variable. Probablemente no porque tengamos más o tengamos menos pacientes vamos a tomar decisiones. Existen una serie de variables que la propia Organización Mundial de la Salud es la que propone el analizarlas, el estudiarlas, previo a ir poco a poco saliendo del confinamiento, ¿no?
Ahora, hay ciudades en el país como Ambato, Cuenca, Daule, que ya se aprestan quizás a cambiar de color de semáforos, que están en análisis en esta semana para poder pasar del rojo al amarillo. Y ahí lo que muchos se preguntan es, ¿qué tantas son las posibilidades al dar un paso de cambio de color, donde las restricciones comienzan a disminuirse, de que venga una segunda ola o un nuevo brote de contagios, más aún si consideramos lo que ha pasado en otras partes del mundo? En Seúl, en China, ahora se habla en Singapur, donde ha habido un repunte de casos tras disminuir esas medidas restrictivas que hoy por hoy pues todavía están acá en el país. Mira, yo creo que todos estamos conscientes de la presión que existe para tratar de salir del confinamiento. Creo que todos estamos conscientes que el alto costo económico que los países están sufriendo es fundamental, pero yo también comparto la idea que primero lo humano sobre lo económico. Esto no quiere decir que nos olvidemos de lo económico, pero la sugerencia sigue siendo que nosotros tenemos que ser muy cautos en tratar de cambiar o de adoptar medidas solamente por percepciones. Yo creo que necesitamos variables claras y concretas para, de acuerdo a estas variables, poder tratar de avanzar o progresar dentro de lo que sería la liberación de ciertas áreas. No solamente el hecho de que no tengamos casos significa que no tengamos fallecidos, significa que ya esa es la solución del problema. Al igual que el número de casos, tenemos que conocer, y el Ministerio de Salud tiene que aportarnos diariamente cuántos casos nuevos diarios se están diagnosticando. Tenemos que saber, por ejemplo, cómo está nuestro sistema sanitario en este momento, cuántas camas de terapia intensiva tenemos, cuántas camas tenemos libres. Tenemos que saber, por ejemplo, cuál es el grado de conocimiento de la población. Y dentro de una misma población, tenemos que saber que no es lo mismo, porque hay sectores que están más afectados que otros. Entonces, los términos contención y mitigación es lo que tenemos que tener que estar preparados para probablemente estar alerta ante la presencia de nuevos casos. Por eso que en este momento, una vez que creemos que uno de los objetivos prioritarios era disminuir la mortalidad, ahora todo el esfuerzo y todo el enfoque tiene que ir dirigido hacia disminuir o cortar la cadena de contagio. Es decir, tratar de investigar, tratar de salir a buscar los casos que tengan una alta tasa de transmisión para poderlos intervenir, para poder tratar de aislar y para poder tratar de seguir controlando los grupos más vulnerables, como son los mayores, como son los grupos inmunodeprimidos, para que justamente dentro de estos grupos sean donde la afectación sea lo menor posible. Pero y eso de ahí se podría lograr, doctor, a través de un rastreo epidemiológico del que ya se habla, se podría aplicar en Guayaquil, en Quito, se ha hablado incluso en Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, de aplicar esta técnica. Lo que pasa es que, como te mencionaba, una cosa son los estudios serológicos de prevalencia. Yo creo que son estudios que tienen sus ventajas, que nos sirven como para tener una idea de lo que está pasando en la ciudad. Pero en este momento tenemos que tratar de hacer estudios probablemente más que de rastreo, de búsqueda de personas o de ciudadanos o de población que tenga posibilidad de transmisión. Y esto es lo que estamos proponiendo para que probablemente en la ciudad próximamente vamos también a comenzar a evaluar a través de estudios de PCR en la población, junto con pruebas rápidas, porque eso nos va a permitir determinar qué porcentaje de la población todavía puede transmitir o no. Ahora, pero ¿qué tan real puede llegar a ser cuando por un lado se habla de la ausencia de la cantidad de pruebas que realmente quizás necesitaríamos para ir teniendo una cifra real, ¿no? O un porcentaje más real de cómo nos ha afectado esta pandemia, cuánta gente contagiada y cuánta no? Eso por un lado. Y por otro lado, igual seguiría siendo un sistema aleatorio. No cómo abarcar en grandes ciudades como Guayaquil, por ejemplo, como en Quito, por ejemplo, este tipo de rastreo epidemiológico a través de la realización de estas pruebas cuando, repito, son ciudades grandes y a la hora de la hora, pues,
esta prueba se hace de manera aleatoria, no llega tampoco a todos los sectores. Lo que pasa es que para eso son los estudios georreferenciales. Tú tienes áreas en la ciudad donde por aspectos georreferenciales y por variables sabes que tienes una hipótesis donde va a haber mayor incidencia de casos, así como tienes áreas en la ciudad donde crees que ha disminuido los casos. Lastimosamente estoy de acuerdo contigo, no tenemos la cantidad de pruebas para hacerle a toda la población, pero vamos a tener que tomar muestras representativas más o menos para ir teniendo una idea de lo que está pasando en la ciudad o lo que está pasando en el país, ¿no? Los estudios muchas veces, o sea, hay países que en esto han ido muy bien, Corea, pero también mira cuando han aflojado las medidas, han tenido que volver nuevamente a tratar de confinar áreas o sectores, porque yo creo que esta enfermedad es muy dinámica, ¿no? Entonces, no creo que exista la medida exacta o la medida ideal para ser aplicada, pero tenemos que tratar de ir buscando medidas acorde al país que vayan teniendo una alta eficacia dentro de los resultados para que estas sirvan a las autoridades tomar decisiones adecuadas. Ahora, pero ¿y qué papel juega ahí ya la persona como tal? La responsabilidad que cada uno tenga quizás en la aplicación de medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla, el mantener este distanciamiento entre las personas, el poder también uno colaborar. Y se lo pregunto porque el mismo presidente de la República hacía la semana pasada un llamado a las ciudades a buscar la forma para comenzar ya a también pasar de este cambio de semáforo para poder reactivarse económicamente, porque se requiere esa reactivación económica, se lo he dicho desde el sector empresarial, productivo, industrial, más allá de marcar una presión, viendo una necesidad. Si uno sale a las calles, y lo digo por ejemplo acá en Guayaquil, uno ve cómo ese comerciante, por ejemplo informal, sigue estando en las calles porque tiene la necesidad de generar igual un ingreso, ya hay mayor movimiento en las ciudades. Entonces, ¿hasta qué punto también depende de cada ciudadano el hecho de no generar una segunda ola, sino ya conociendo más sobre esta enfermedad, sobre cómo se propaga el contagio, poder contribuir para no formar parte de esa cadena de propagación, sino todo lo contrario? Exactamente, o sea, lo que tú mencionas forma parte de una de las variables más importantes que tiene que ver con la educación de la población. Es decir, si la población no colabora, no va a existir ninguna medida y no va a existir el número de pruebas que hagamos o que se hagan, pero si no existe el compromiso y la participación comunitaria, cualquier medida que se tome probablemente sea inútil. Yo creo que ustedes son fundamentales en educar, en promover, en promocionar la salud, para tratar de que, si esto la ciudadanía colabora, yo creo que todos juntos vamos a luchar contra esto. No existe una medida única que nos garantice que vamos a controlar el coronavirus. Son una serie de medidas en donde la ciudadanía, los empresarios, el gobierno, las autoridades, todos tenemos que colaborar. Vuelvo te lo repito, no hay una sola medida ni un solo responsable. Yo creo que así somos todos. Y personalmente vamos a seguir priorizando la vida sobre la parte económica, porque no va a servir ningún levantamiento de medidas y es que después de una semana vamos a volver a tener casos, van a volver a llenar las terapias intensivas, vamos a volver a tener pacientes con alta mortalidad y probablemente el costo no va a ser el mismo, sino que va a ser el doble y el triple. Estamos conscientes de que hay que hacer las cosas bien, estamos conscientes que las cosas hay que hacerlas adecuadamente, pero tampoco no compartimos el apresuramiento ni el tratar de pensar que por la economía vamos a todo lo poco o mucho que se haya podido hacer lo podemos tirar al traste. Y ahí desde su perspectiva como médico quería preguntarle, usted ha dicho pues esto depende de todos y de estar todos listos y darnos la mano, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo ve usted está ahora el sistema de salud a nivel de país? Porque si bien es cierto, en algunos lugares comienza la tendencia a revertirse en casos de contagio, en otros puntos del país más bien comienzan a aumentar el número de contagios. Entonces, ¿cómo ve usted ha variado esa infraestructura de salud en estos 2 meses? Mira, todos sabemos que el sistema sanitario del país es un sistema débil, no es novedad decirlo, pero igual tenemos que fortalecerlo, ¿no? Y hay que tratar de aprovechar, llamándose así mal este término,
en que todas las ciudades del país deberían de aprovechar los errores que hemos cometido acá, ya sea por omisión, y estar preparados y tratar de resolverlo justamente para que esto no pase. Nuestro principal puntal para luchar contra esta epidemia es tratar de tener un sistema de salud más o menos preparado. Y eso significa no tener más terapias intensivas, sino tratar de tener un mejor sistema de atención primaria de salud. Es necesario la parte asistencial, es necesario tener camas disponibles en terapia intensiva, pero el objetivo fundamental tiene que ir dirigido hacia la promoción, hacia la prevención de la salud y hacia el fortalecimiento de los sistemas de atención primaria de atención. Ahora, doctor, y en el mundo hay un interés y un afán, obviamente, por encontrar una solución como una vacuna. Se habla ya de países que están haciendo o están en fase de prueba de esta vacuna, ya incluso con humanos esperando resultados. Por otro lado, desde Israel y Japón se conoce que están trabajando y ya habrían identificado un anticuerpo que permite frenar la evolución de este virus. ¿Cómo ve usted estas noticias, no? ¿Qué tan viable ve que pueda para este año quizás haber algún pronunciamiento favorable en torno a esto que permita al mundo entero contar con una herramienta para darle el pelea o lucha a este coronavirus? Mira, hay muchos estudios de investigación con relación a vacunas. Hay muchos países, tanto en América como en Europa y Asia. Lastimosamente creemos que esto no va a ser inmediato. Yo creo que va a tomar varios meses, sobre todo para ver su efectividad, porque una cosa es que la vacuna esté lista y otra cosa es que hay que probarla para tratar de establecer si verdaderamente tiene una efectividad o un efecto protector adecuado, ¿no? Entonces, como cualquier droga, como cualquier medicamento, su elaboración puede estar lista, pero de ahí viene el paso de probar verdaderamente su eficacia. Esperemos que esté lo más rápido posible, pero lastimosamente creemos que en los próximos meses de este año es poco probable que tengamos noticias de que ya tenga una vacuna comercialmente lista para ser distribuida en los países. Bueno, definitivamente el mundo, ¿no?, a la expectativa de eso, y mientras tanto tendremos que aprender a convivir con el COVID-19 y siendo responsables también cada uno, ¿no?, de tomar las medidas pertinentes para no contribuir más bien con la propagación del contagio, sino todo lo contrario. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana, doctor Washington Alemán, aquí en los desayunos de 24 horas.